Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la programación por metas, de la materia de investigación de operaciones 2 del Instituto Tecnológico de Querétaro. Lo vamos a explicar mediante dos ejemplos de ejercicios. Presentamos José Montenegro Fernández, Kenia Paola Sáenz Saavedra y su servidora Mitzi Daniela Vázquez Montes. Comenzamos con el ejercicio número 1. Una empresa de juguetes. Una empresa de juguetes fabrica dos tipos de carritos diferentes. El primero es de tipo convertible y el segundo es de tipo deportivo. A continuación les explicaré la siguiente tabla, lo cual dice que en la primera fila son las horas de mano de obra, donde cada carrito deportivo necesita 16 horas de trabajo, cada carrito convertible necesita 24 horas de trabajo, y la empresa tiene un máximo de 500 horas disponible. Esto significa que la suma del tiempo de trabajo de todos los carritos no puede superar las 500 horas. En la segunda fila es el material por unidad, donde cada carrito deportivo usa 15 unidades de material, cada carrito convertible usa 10 unidades de material. La empresa tiene un máximo de 400 unidades de material disponible. Esto significa que la suma del material usado por todos los carritos no puede superar las 400 unidades. Y en la tercera y última fila, que es beneficio y utilidad, esta fila indica que cada carrito deportivo genera 60 de utilidad y cada carrito convertible genera 80 de utilidad. La empresa quiere cumplir ciertas metas. La meta principal es obtener una utilidad de por lo menos 2.000 para ambos carritos. La meta 2, producir exactamente 23 deportivos. Y la meta 3 es producir 6 o más carritos convertibles. Y bueno, vamos a la definición de variables. Aquí se definen las variables principales del problema, donde x1 es la cantidad de carritos deportivos a producir y x2 la cantidad de carritos convertibles a producir. Estas son las variables de decisión, es decir, las incógnitas que queremos encontrar. Nuestra función objetivo en programación por metas busca minimizar las desviaciones respecto a las metas establecidas, donde D indica que son las variables de desviación, que son las de exceso o déficit en las metas, y P representan las prioridades. Queremos minimizar la diferencia entre lo que se espera y lo que realmente se produce. En las restricciones, estas limitaciones dependen de los recursos disponibles, que es la restricción de la mano de obra, que es 16x1 más 24x2 igual a 500, donde cada carrito deportivo usa las 16 horas de trabajo y más las 24 horas de trabajo del convertible, donde la empresa solo tiene las 500 horas disponibles. Y la restricción de material, que es 15x1 más 10x2 igual a 400. Lo mismo, las 15 unidades de material por deportivo y las 10 unidades de material por convertible, que es igual que hay solo 400 unidades disponibles. Las soluciones deben cumplir estas restricciones para que sean factibles. Y bueno, por último, las metas. Estas son las condiciones que la empresa quiere cumplir. Entonces la meta 1 era obtener al menos 2.000 de utilidad. Esto indica que se busca una utilidad mínima de 2.000, donde D representa las desviaciones si no se cumple. Y la meta 2 es producir exactamente 23 carritos deportivos, donde D más indica si se producen más de 23 y D menos indica si se producen menos de 23. Y por último la meta 3, producir exactamente 6 carritos convertibles, donde D más indica si se producen más de 6 y D menos indica si se producen menos de 6. Y bueno, queremos minimizar las desviaciones en todas las metas para acercarnos lo más posible a los valores deseados de este problema. Para meter los datos al POM-QM, empezamos con las restricciones, que sería los 16 carros deportivos más 24 carros convertibles, nos tiene que dar igual a nuestra disponibilidad de 500. La requisición 2 sería el material por unidad, que sería 15 del carro deportivo más 10 del carro convertible, y igual a nuestra disponibilidad de 400. En nuestra meta 1, como no nos dice nada del peso, vamos a poner los pesos iguales, que sería 1, 1, 1. Y en prioridad, aquí nos dice que la meta principal es obtener una utilidad de por lo menos 2.000. Así que vamos a meterlo de 60x1 y 8x2 tiene que ser igual a 2.000. Nuestra segunda meta que nos dice aquí, dice producir exactamente 23 carritos, entonces sería
En el x1 vamos a ponerle 1 es igual a 23 y nuestra meta 3, que sería producir 6 o más carritos convertibles, vamos a ponerle un valor en x2 de es igual a 6. Podemos concluir que la restricción 1, que serían nuestras horas de mano de obra tanto del carrito deportivo como de convertible, y nuestra disponibilidad de 500 se cumplió, y también la restricción 2, que sería la del material por unidad de 15 y 10, y nuestra disponibilidad de 400 también se cumplió. Después, en metas, que la primera meta es obtener una utilidad de por lo menos 2000, en ambos carritos vemos que no se cumple, que nos faltaron 576. Nuestra segunda meta sería producir exactamente 23 deportivos. Esa vemos que también se cumple. Y la tercera meta de producir 6 o más carritos convertibles, vemos que tampoco se cumple porque hicimos 0.5 menos, que redondeado pues sería un carrito completo. Nos faltó producir un carrito convertible más para poder terminar esta meta. Ahora vamos a explicar el ejercicio número 2. Este ejercicio consiste en una empresa de maquillaje en la cual se fabrican dos productos, que uno es un labial y el otro producto es una máscara de pestañas. Ahora los requerimientos de recursos que se presentan en el ejercicio son los que se muestran a continuación en la tabla. Podemos observar que la utilidad por unidad de labial es de 16 y para la máscara de pestañas es de 12. Cuando hablamos de utilidad, pues hablamos de dinero. Ahora las horas laborales por unidad de labial son 3 y para la máscara de 6, con una disponibilidad de 72. Cuando hablamos de disponibilidad, quiere decir que hay un límite, es decir, hay como que un tope. Y por los materiales por unidad de labial son 2 y de máscara de pestaña es 1, con una disponibilidad de 30. Y bueno, aquí tenemos los objetivos de la empresa en orden de prioridad, es decir, la meta 1 es la prioridad número 1, la meta 2, prioridad número 2 y así con la 3. Obviamente, pues la meta 1 se debe de cumplir antes que la prioridad número 2, pues por la importancia. Y pues tenemos aquí la meta 1, que la demanda actual del labial es de 14 unidades, por lo tanto, deben de producirse exactamente 14 unidades. La meta 2, el total de utilidades debe de ser al menos de 250 pesos, ya que estamos hablando de dinero. Y la meta número 3, se necesita tiempo para establecer la producción de la máscara, por lo que deben de producirse en lotes de al menos 5 unidades. Y bien, ¿a dónde queremos llegar con el ejercicio o qué es lo que nos estamos preguntando? Pues ocupamos saber cuántas unidades se están fabricando de los productos, por lo que ocupamos darle una definición de variables a estos productos. Entonces, X1 quedaría como unidades a fabricar de labial y X2 unidades a fabricar de máscara de pestañas. Nuestra función objetivo en este caso es minimizar Z, que son las variables de desviación. Y pues nuestras restricciones empiezan por 3x1 más 6x2, que en este caso son por cada 3 horas de unidad de rímel, perdón, de unidad del labial, más 6 horas de la máscara de pestaña. Esto debe de ser menor o igual a 72. Y seguimos con nuestra segunda restricción, que en este caso hablamos de los materiales por unidad. Entonces, por cada material por unidad de labial, más los mismos materiales por unidad de la máscara de pestañas, esto debe de ser menor o igual a 30. Y pues seguimos con las restricciones por metas, que en este caso deben de ser 14, y no sabemos si esto se cumple exactamente o no, por lo que se pone igual, porque puede pasarlo o no, o quedar por debajo. Entonces quedaría como x1 más nuestras variables variables de desviación, perdón, igual a 14. Nuestra segunda meta
habla sobre el total de utilidades que debe de ser al menos 250. Entonces, la utilidad por unidad, que son 16 pesos de cada unidad de labial que se están fabricando, más 12 pesos de cada unidad de máscara de pestañas, esto debe de ser igual a 250. Bueno, esto debe de ser lo ideal, pero pues se puede sobrepasar o quedar por debajo, por eso se aclara que es igual a 250. Y nuestra meta 3 o nuestra prioridad 3 habla de que se necesita tiempo para establecer la producción de la máscara, por lo que deben de producirse en los lotes de al menos 5 unidades. Entonces, X2, que es la máscara de pestañas, debe de ser igual a 5. Y pues esto puede variar, entonces también agregamos las variables de desviación. En este ejemplo, primero vamos a empezar con las reextincciones también. La primera reextinción, que sería la utilidad por unidad, sería las horas laborales, que es 3, 6, y nuestra disponibilidad, que es 72. Después, la segunda es materiales por unidad, que sería 2 más 1, y esto tiene que dar 30. Esas son nuestras reextinciones. Después nos pasamos a las metas, que nos quedó como x1 más desviación 1 negativa menos desviación 1 positiva. Entonces primero vamos a poner la desviación, vamos a poner un 1 en cada desviación, en la positiva y en la negativa. Y vamos a ponerle un 1 también en los pesos, indicando que esta meta es la más importante de todas. La segunda meta quedó en 16x1 más 12x2 más desviación estándar 2 negativa menos desviación estándar 2 positiva. Entonces vamos a poner la prioridad 2 en la meta 2 en la desviación negativa. Y al lado que es su peso negativo, pues en 1. Vamos a poner un 1. Y lo mismo vamos a hacer con la tercera, que su prioridad está en la desviación negativa. Entonces vamos a poner el 3, que es su prioridad. Y al lado de su peso vamos a poner un 1, que es igual que la de arriba. Y esta meta quedó como x2 más desviación 3 negativa menos desviación 3 positiva es igual a 5. Podemos concluir que en este ejemplo nuestras dos reextensiones también se cumplen, que serían las horas laborales por unidad y nuestra disponibilidad de 72, y los materiales por unidad y nuestra disponibilidad de 30. Las dos se cumplen. Después, en la meta 1 podemos ver que no se cumplió, que está 1 por debajo. Entonces, podemos decir que nos faltaron producir 2 labiales para poder completar esta meta. En la meta 2, que es el total de utilidad debe ser al menos 250, podemos decir que sí se cumple, ya que tuvimos 14 de utilidad de más. Y la meta 3, que es se necesita tiempo para establecer la producción de la máscara, por lo que deben de producirse en lotes de al menos 5 unidades, también podemos decir que se cumple, ya que se producen en 6 unidades.